Buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la forma indeterminada, la regla del L'Hospital, vamos a hacer un ejemplo más donde se aplica esta regla. Entonces, el ejemplo es el siguiente: evaluar el límite cuando x se aproxima a 0 de seno inverso de x por la cosecante de x. Vamos a primero a probar y a ver cuánto da ese límite. Entonces fíjense bien, investigando, ¿verdad?, lo que nosotros ya manejamos, el límite cuando x se aproxima a 0 del seno inverso de x, pues esto va a ser igual. Si hacemos tender x hacia 0, aquí nos va a quedar el seno inverso de 0. Y acuérdense que el seno de x, cuando da el valor de 0, eso corresponde al ángulo de 0 grados. Y su inverso también va a ser 0. Y decir entonces de que el seno inverso de x, cuando hacemos tender x a 0, aquí nos va a quedar seno inverso de 0. Y eso me va a dar 0. Ahora vamos a probar cuánto da el límite de la cosecante de x. También podemos decir que el límite cuando x se acerca a 0 de la cosecante de x, eso se puede reescribir de esta manera. Y lo puedo reescribir de esta manera: como el límite cuando x se aproxima a 0, la cosecante es igual a 1 sobre el seno. Y lo puedo escribir aquí como 1 sobre el seno de x. Y le aplicamos el límite. El límite del numerador da 1 cuando x tiende a 0. Y el límite cuando x tiende a 0 del seno de x me queda aquí. Me quedaría aquí directamente 1 sobre 0. Y 1 entre 0 es una indeterminada, eso da infinito. Quiere decir que lo que yo tengo acá es la forma. Esto se convierte en la forma 0 por infinito. ¿Ya? Porque aquí nos dio 0, el límite cuando x tiende a 0, el seno inverso es 0, y la cosecante me dio infinito. Entonces tenemos la forma indeterminada infinito por 0, que es otra forma indeterminada que hay que buscar cómo evitarla. ¿Cómo la vamos a evitar? Derivando el numerador y derivando el denominador. En este caso tenemos que transformarla como una función que tenga numerador y denominador. Entonces, aplicando la regla del L'Hospital, nos queda de la siguiente manera: que el límite cuando x se aproxima a 0 del seno inverso de x por la cosecante de x, eso es igual a reescribirlo de esta forma: como el límite cuando x se aproxima a 0 de el seno inverso de x, pero la cosecante la puedo dejar como 1 sobre seno, entonces aquí la dejamos como seno de x. ¿Eh? Y ahora derivemos el numerador y derivemos el denominador. Entonces, ¿cuál es la derivada de seno inverso de x? Acuérdense que la derivada, esto nos va a quedar límite cuando x tiende a 0. La derivada del seno inverso de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Según estudios anteriores, ya ustedes han de haber estudiado esa parte que la derivada del seno inverso es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Eso lo deben de saber. Y la derivada del seno de x es el coseno de x. Ahora vamos a hacer tender x hacia 0, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces nos queda límite cuando x se aproxima a 0 de 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, dividido límite cuando x se aproxima a 0 del coseno de x. ¿Ya? Entonces, si hacemos tender x hacia 0, fíjense que es lo que nos queda en el numerador. Me queda 1, y aquí en vez de x escribo 0, me quedaría raíz de 1, que es 1, dividido
Si hacemos tender x hacia 0, aquí me queda coseno de 0, y el coseno de 0 es 1. Entonces al final esto va a quedar 1 entre 1 y eso me da 1. O sea que el valor del límite es 1. ¿Qué fue lo que se hizo? Más que todo lo que hicimos es aplicar la regla del L'Hopital, que nos da, cuando encontramos el límite del seno inverso, nos dio 0. Y el límite de la cosecante de x nos dio infinito. Entonces nos quedó la forma 0 por infinito. Entonces, para evitar esa forma indeterminada, aplicamos la regla del L'Hopital, transformando esta expresión de esta manera, como seno inverso de x sobre seno de x, y le aplicamos la derivada. La derivada del seno inverso es esta expresión, y la derivada del seno es esta expresión, y luego le aplicamos nuevamente el límite, cuando x tiende a 0, el numerador y el denominador, y llegamos a este resultado que es 1. Y ese es el método de la regla, que le llamamos también nosotros de L'Hopital, pero es otra forma indeterminada. Acuérdense que tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0, tenemos la forma indeterminada infinito sobre infinito, y tenemos también otra forma que es 1 al infinito, que vamos a ver después un ejemplo. Así de que, esperando que hayan comprendido este ejercicio, gracias, ¿verdad?, por su atención, y nos vemos en los próximos videos.